Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Estamos en la carta de San Pablo a los Romanos, ahora en el capítulo 6. Ya habíamos expresado que esta carta, como en general los varios libros que vamos leyendo, no la podemos leer entera. No hay tiempo para ir escuchando todos sus capítulos. Por eso, cuando algo ya se ha leído en otro tiempo del año, la liturgia no lo repite, para que podamos hacer la lectura continua. Aquí el capítulo 6 de los Romanos, en el que nos encontramos hoy, inmediatamente antes de lo que hoy leemos, nos regala aquella famosa página bautismal. Por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y hemos vivido sacramentalmente su muerte y resurrección, que es la lectura que se proclama en la vigilia pascual. Ahora bien, para Pablo, el haber sido bautizados en Cristo tiene como consecuencia una triple liberación: del pecado, de la muerte y de la ley. Hoy nos describe por qué hemos de liberarnos del pecado y compara el pecado a un dueño tiránico que nos domina. Antes de convertirnos a Cristo éramos esclavos del pecado. Poníamos a su servicio nuestros miembros como instrumentos del mal. En cambio ahora debemos sentirnos libres de ese dueño y solo servir a Dios, ofreciéndole toda nuestra vida y nuestros miembros como instrumentos del bien. Uno se queda pensando al leer estas palabras, que eso sería el ideal, que nos sintiéramos libres interiormente, que no fuéramos más esclavos del mal, porque al incorporarnos a Cristo desde el bautismo, ya no debemos ser súbditos de los deseos del cuerpo, ni que el pecado siga dominando nuestro cuerpo mortal, sino aprender a vivir como quien de la muerte ha vuelto a la vida. Pero también experimentamos y dramáticamente que eso lo vamos consiguiendo poco a poco. El amor que nos tiene Dios es grande y la fuerza que nos transmite Cristo es muy eficaz, pero de alguna manera seguimos sintiendo en nosotros la atracción del mal. El bautismo no es más que el nacimiento. Luego, toda la vida del cristiano es un proceso trabajoso de crecimiento en esa gracia recibida. Ya tenemos vida en nosotros, ya somos miembros de Cristo, pero el pecado no ha desaparecido de nuestro horizonte y con él hemos de luchar día a día para vivir conforme a eso que somos. No tenemos que volver atrás ni dejarnos esclavizar por el pecado. Por eso el Salmo, que complementa la primera lectura, nos motiva para que sigamos confiando a pesar de todo.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían tragado vivos, dice el salmista. Porque nuestro auxilio es el nombre del Señor, es que podemos seguir adelante. En el texto del Evangelio de San Lucas, a la comparación de ayer, que invitaba a los criados a estar preparados para la vuelta de su Señor, hoy se añade el que debemos estar dispuestos a la venida del Señor, como solemos estar alerta para que no entre en casa el ladrón. Y la comparación hace referencia a que nadie sabe cuándo podría venir alguien a querer robarse lo nuestro. Por eso estamos atentos, tomamos previsiones, dormimos con un ojo cerrado y otro abierto, indicando que a veces estamos pendientes de algún ruido extraño para inmediatamente levantarnos. Pedro quiere saber si esa llamada a la vigilancia se refiere a todos o a ellos los apóstoles. Y Jesús con otra parábola, en la que los protagonistas son los administradores, los responsables de los otros criados, inmediatamente da la conclusión. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra propia vida de fe, o del acomodarnos, muchas veces sin tanta preocupación. Hoy nos recuerda la palabra que debemos estar vigilantes. La comparación del ladrón que puede venir en cualquier momento o el amo que puede presentarse improvisamente nos invitan a tener siempre las cosas preparadas, no a que vivamos con angustia, pero sí con una cierta tensión, con sentido de responsabilidad, sin descuidar la defensa de la casa ni el arreglo o el buen orden de las cosas que dependen de nosotros. Si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad, todavía más. No podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer en modo tiránico lo que Jesús describe tan vivamente. La venida del Hijo del Hombre puede significar aquí tanto el día del juicio final como el de la muerte de cada uno, pero ya lo decíamos ayer, también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que solo serán aprovechadas si estamos despiertos. El Señor no solo nos visita a la hora de la muerte, nos visita cada día a lo largo del camino y por eso tenemos que aprender a verle. En el Apocalipsis el ángel le dice a los cristianos que vivan atentos porque podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. En el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. Sería una lástima que no le abriéramos al Señor y nos perdiéramos la cena con Él. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.